Hoy estamos en el 12º domingo del tiempo ordinario y hoy tenemos unas lecturas muy bonitas. De hecho van entrelazadas. Vamos a leer el libro de Job, donde Job, después de estar pasando por muchas tribulaciones, por muchas situaciones de su vida, le reclama a Dios y le dice: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué estás permitiendo que me pase todo esto? Y Dios le contesta algo a Job. Vamos a poner atención en la primera lectura. Y en la segunda vamos a ver ese famoso pasaje cuando Jesús calma la tormenta. Vamos a escuchar el Evangelio de Marcos. Pero pongan atención, porque yo les voy a hacer algunas preguntas antes de que yo comience con mi homilía, y voy a ver si pusieron atención. Entonces, escuchemos a las dos lecturas y enseguida pasamos a la homilía. La lectura está tomada del libro de Job, capítulo 38, versículos 1 y después del 8 al 11. Yahvé respondió a Job en medio de la tempestad y le dijo: ¿Quién encerró con doble puerta al mar cuando salía borboteando del seno materno, cuando les puse una nube por vestido y espesos nublados por pañales? Cuando les fijé sus límites y les puse puertas y cerrojos, diciendo: hasta aquí nomás llegarás, aquí se romperá el orgullo de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para recitar el Salmo responsorial, todos decimos: demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando el poder del Señor y sus prodigios, en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor, y un viento huracanado las olas encrespó al cielo, y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos Gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa, y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Para escuchar el Santo Evangelio, de pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hizo prodigio. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 4, versículos del 35 al 41. Al atardecer de aquel día en que Jesús había estado predicando, le dijo Jesús a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua.
Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Bueno, ahora sí, les voy a hacer una pregunta a cada quien, ¿ok? A ver a qué horas acabamos. No, es una pregunta para todos. ¿Qué pasó al principio en el Evangelio? Cuando están ahí Jesús, dice que al atardecer, ¿qué pasó al principio? ¿Qué les dijo Jesús? Que si crucemos, ¿verdad? Les está dando una orden, les está dando un mandato, crucemos. Cuando estaba yo leyendo este pasaje, lo hemos leído muchas veces, pero me llamó mucha la atención esta parte. Obviamente tiene un significado todo lo que acabamos de escuchar. Fue un hecho real. De hecho, esta parte de la Biblia está escrita históricamente, porque hay varios géneros literarios, ¿verdad? Ahí está el de poesía, el de sabiduría, el de parábolas, pero este es un hecho real, es un hecho histórico. Sucedió. Y sucedió y impactó tanto a los discípulos que este pasaje está escrito en los 4 evangelios. Hay algunos que están nada más escritos en 2 o en 1, pero este está escrito en los 4. Entonces a ellos les impactó tanto esto que escribieron cada uno conforme ellos experimentó lo que vivieron en cada uno de los evangelios. Pero lo que me llamó a mí la atención es que Jesús primero les da una orden. Les dice: hey, crucemos al otro lado. Pero en ese momento están todos en la barca y cruzan y van hacia el otro lado, ¿verdad? También esto tiene un significado. La barca es la iglesia. La barca somos cada uno de nosotros. Estamos todos en la iglesia. En ese tiempo estaba Jesús con los discípulos, que casi eran los únicos que formaban la iglesia. Pero en este momento somos todos y cada uno de nosotros. Y el mar significa el tiempo en la historia. O sea, la iglesia ha permanecido por más de 2000 años y seguirá. Entonces son las situaciones que vivimos a diario, tanto como iglesia como las vivimos personalmente. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo? ¿Quiénes tienen miedo? Que levanten la mano. Yo tengo miedo a veces. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una experiencia no muy agradable, que de repente vemos como una tormenta? Yo creo que todos. Ya sea que hemos tenido algún ser querido enfermo, hemos tenido la pérdida de algún ser querido, la pérdida de algún trabajo, el rompimiento de alguna relación, y esos momentos se parecen como una tormenta. La misma iglesia, la iglesia misma ha pasado por muchas tormentas. De hecho, tenemos a varios de nuestros santos patronos que experimentaron eso en su tiempo, como Santa Teresa de Ávila, que luchó para que se reformaran la iglesia, San Francisco de Asís, que tuvo también que con su testimonio y con su vida reconstruir nuevamente la iglesia. Entonces, la iglesia y personalmente nosotros tenemos una misión en esta vida. Jesús nos da una orden y nos dice: hey, crucemos al otro lado. Estamos en esta vida de paso. No vamos a estar aquí para siempre. Siempre va a haber tormentas, siempre va a haber problemas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos esos problemas y, como en este caso en la barca, Jesús está dormido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con los discípulos cuando estaban en la barca? Tenían miedo, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Entonces lo que sucede en nosotros y en las iglesias, que cuando Jesús está dormido, estamos a veces miedosos. Pero ¿cuándo es que Jesús está dormido en nosotros? Por ejemplo, cuando nosotros no llevamos una espiritualidad viva, cuando Jesús no está despierto en nuestras vidas,
A veces pensamos y decimos, ¿sabes qué? Pues yo nomás voy a ir el domingo a misa y ya con eso ya estuvo, ya cumplí. Pero ¿saben qué? ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí? Yo trabajo. Y ustedes van y trabajan un solo día y con eso ya viven toda la semana y dicen, ¿saben qué? Yo con un día de trabajo con eso tengo y ya cumplí, con eso me alcanza para toda la semana. ¿Sí les alcanza para toda la semana el salario de un día? No, ¿verdad? Tenemos que trabajar todos los días. En nuestros trabajos, en nuestras casas trabajamos todos los días, tenemos que limpiar la casa, tenemos que hacer la comida. ¿Saben que en nuestra vida espiritual es igual? Tenemos que trabajar constantemente. Tenemos que despertar a Jesús. Jesús estaba con ellos en la barca y ¿qué pasó? Pues estaban bien miedosos y dijeron, se nos hunde la barca, ¡ey, despiértate! Y eso sucede en nuestras vidas cuando nosotros no estamos activos en la iglesia. Todos vamos en la misma barca. Algunos de aquí estamos en la barca con Jesús, pero saben que hay mucha gente, miles de gentes y millones de gentes que viven la vida sin Jesús. Si aún así con Jesús tenemos a veces miedo, imagínense sin Jesús. Y nosotros somos testigos, vemos a tantas personas que están en el mundo sin Jesús, cómo tienen miedo, y a veces ese miedo no lo reflejan en sus expresiones, sino lo reflejan en sus hechos. Se buscan, no sé, una salida fácil, buscan a un Dios fácil, a un Dios que no les exija, que no les pida, porque Dios nos pide, Dios nos da una misión. Esta vida no es nada más para venir y vivirla, y saben que pues tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi carro, y hasta ahí nada más. No, cada uno de nosotros estamos aquí, Jesús nos da una misión. Cada uno de nosotros. Decía el Padre en la mañana que la iglesia o que la misión de cada persona comienza en la iglesia, en la casa. Cada uno de nosotros somos responsables por educar a nuestros hijos, a nuestros nietos en la fe. Y lo tenemos que hacer con el ejemplo. Porque si nosotros nomás vamos a misa cuando nos acordamos o cuando nos nace, nuestros hijos van a hacer lo mismo. Ahora sucede también que a veces ocupamos un sacramento. De hecho, al ratito al final de la misa vamos a tener un bautismo. Y sucede que cuando ocupamos de un sacramento, venimos a la iglesia y le decimos al diácono o al sacerdote, mire, Padre Carlos, quiero que mi hija o mi hijo haga la primera comunión o se bautice. ¿Y qué tengo que hacer? Y luego les decimos, ¿saben qué? Pues vengan a las pláticas. Y a veces no se las ponemos tan difíciles. Si son mayores, ya adultos, les decimos, vengan a 4 pláticas y les hacemos el sacramento. Pero ¿qué sucede? Reciben el sacramento, vienen durante las clases y reciben el sacramento y ya no vuelven. ¿Ustedes creen que eso es que Jesús esté despierto en nuestras vidas? No. Tenemos que estar constantemente despertando a Jesús, hablándole, Jesús, Señor, te necesito. Pero ¿cómo lo vamos a despertar? Es nosotros mismos con nuestras acciones, con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no tiene que estar dormida, tiene que estar activa constantemente. Entonces, pensemos eso, hermanos. La vida siempre va a estar llena de problemas. El padre preguntaba en la mañana, ¿quién de aquí tiene problemas o está viviendo una situación difícil? Y la mayoría levantaron la mano, yo levanté la mano. Es más, en estos días en mi familia hemos pasado unas situaciones difíciles. Y yo preguntaba al principio, cuando estaba pasando por eso, y le preguntaba a Dios, hey Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Y en eso empiezo a leer las lecturas que teníamos que leer hoy. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Ahora entiendo por qué estás permitiendo esto en mi vida. ¿Por qué estás permitiendo que mi familia pase por esto? Porque tú quieres que yo lo sienta. Tú quieres que yo sienta lo que experimenta la demás gente cuando está pasando por una situación así. Y les puedo decir que en cuanto empecé a pensar negativamente, me acordé de lo que tanto he escuchado en la palabra de Dios. Y lo que dice hoy en nuestro tema, dice, el control solo es de Dios. Y ¿sabes qué? Me aferré a eso y dije, ¿sabes qué, Señor? Es cierto, tú tienes el control de la situación en mi familia. Yo voy a hacer lo que tú me pides y lo demás te lo dejo a ti. ¿Y saben qué? En ese momento, cuando yo le dije eso a Dios, me vino la calma. Y la situación en mi hogar, en mi casa, empezó a mejorar. Todavía hay problemas, pero gracias a Dios empezó a mejorar. Y yo les puedo decir eso hoy, hermanos. Tenemos que estar constantes, tenemos que estar aferrados
Tenemos que ir con Jesús en la barca, pero tenemos que estar constantemente despertando a Jesús. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. Si los discípulos no hubieran despertado a Jesús, a lo mejor se hubieran hundido, pero ellos lo despertaron. Entonces está en nosotros estar constantemente recordándole a Jesús y nosotros avivando nuestra fe. Y eso es lo que hoy los quiero invitar a eso.